Hola, ¿cómo estás? Hoy continuamos con la lectura de El Imperio de la Decadencia Argentina, recargado. Vamos a continuar con parte del capítulo 1 y el tema que sigue es los criollos. A fines de 1700, en el Virreinato del Río de la Plata, fue tomando preponderancia un nuevo grupo de poder, los criollos. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en nuestro territorio. Estos no tenían acceso a cargos públicos importantes, ya que los mismos estaban reservados para los españoles nativos. Sus derechos cívicos e incluso comerciales eran limitados, y para poder sobreponerse al estigma de tener una cuna americana, debían vivir 10 años en una ciudad o pueblo y así pasar del estado de domiciliado al de vecino. Crecía dentro de este grupo el resentimiento, la necesidad de adquirir un estatus social más importante y el deseo de tener una mayor autarquía y autonomía para con los reyes ibéricos, algo así como el justo rencor del sometido. Hacia fines del siglo XVIII, el pensamiento filosófico y político de la intelectualidad europea, principalmente francesa e inglesa, y norteamericana, se inclinaba hacia la concepción de gobierno y de orden social republicano y liberal. Estos nobles lineamientos también tuvieron una fuerte influencia en el ideario de los vecinos del Río de la Plata. Sobre este caldo de cultivo se produjeron una serie de eventos que evolucionaron y terminaron en la proclama de nuestra independencia. El primero de estos eventos fueron las invasiones inglesas. Estas pusieron en relieve ciertas circunstancias insoslayables. En primer lugar, la imposibilidad por parte de España de brindar respaldo y protección a sus colonias debido a la crítica situación económica, política, militar y estructural que estaba atravesando. La otra situación que quedaba al descubierto era muy positiva. Los lugareños comprobaron que eran capaces de organizarse y repeler, sin ningún tipo de ayuda foránea, no solo una, sino 2 veces la invasión de una de las principales potencias mundiales. En este punto me siento obligado a hacer un pequeño paréntesis y preguntarme, ¿fueron un verdadero intento de invasión las incursiones de los ingleses? Una potencia mundial con vasta experiencia en dominar a otras naciones, ¿podía imaginar tener éxito en la ocupación del virreinato con tan exiguas tropas? No quiero pecar de inocente, pero tampoco pretendo ser escéptico. Analicemos pues la realidad de las islas británicas en aquellos tiempos e intentemos ser ecuánimes. Inglaterra, gracias a la producción en serie de manufacturas implementada por la incipiente revolución industrial, se encontró con un excedente de productos que no podían ser captados ni por la plaza local, ni por sus colonias, ni por la Europa pobre, convulsionada y en manos de sus enemigos franceses. Ante esta coyuntura necesitaba ampliar sus mercados y la América era el lugar más prometedor. Siguiendo este lineamiento, primero hizo las paces con los Estados Unidos de Norteamérica, tendiendo un puente comercial con sus antiguos súbditos. Luego vislumbró en la América del Sur sus futuros clientes y hacia allí dirigió sus esfuerzos. Por su parte, los virreinatos españoles estaban obligados a comerciar solo con Cádiz, a través de los esporádicos barcos de registro que llegaban a estas tierras cada 6 exasperantes meses. Como consecuencia de dicho abandono y aislamiento, el comercio en negro había alcanzado un gran desarrollo y, vaya casualidad, eran los propios ingleses sus principales operadores. Liberar estas latitudes del dominio español le permitía a la corona británica colocar sin restricciones sus manufacturas en estas tierras, sin tener que convivir con el lucrativo pero engorroso comercio ilegal. La otra hipótesis que se esgrime, la de considerar a Buenos Aires como un punto estratégico para el paso del Atlántico al Pacífico, no me parece sensata. Las Islas Malvinas ya habían sido exploradas por los británicos e indudablemente ese territorio insular se encontraba mucho mejor ubicado para cubrir el estrecho de Magallanes que las márgenes del Río de la Plata. Siguiendo este razonamiento, vemos que en 1833, 27 años después de las teóricas invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires,
Inglaterra tomó posesión del archipiélago en común. En fin, creo que los ideólogos de la primera invasión, el comodoro John Popham y el teniente general David Byrd, solo buscaban acrecentar sus riquezas y glorias personales. Dudo mucho que la poderosa Gran Bretaña y su experta corona concibieron un plan de dominación tan indolente para intentar avasallar un territorio de tamaña superficie como el Virreinato del Río de la Plata. Retomando la crónica, advertimos que con la invasión de Francia sobre España y la destitución del rey Fernando VII del trono, en realidad vendió su corona por unas monedas, se terminaba de preparar el escenario donde se desarrollaría la Revolución de Mayo y sus consecuencias. En este punto es importante recalcar que estas tierras no eran propiedad de España sino del rey. Este hecho se transformó en el principal argumento de los revolucionarios Castelli y Paso en las sesiones del Cabildo Abierto de la Semana de Mayo para comenzar a recorrer el camino hacia nuestra independencia. Debemos recordar que en aquel momento no había una postura unificada con respecto a los pasos a seguir. Un grupo minoritario, fieles a España, quería que las cosas quedasen como hasta entonces. Eran los que tenían grandes negocios protegidos por la corona. Algunos querían buscar el amparo de la infanta Carlota de Portugal, los llamados carlotistas. Otros sugerían tomar a Inglaterra como protectora. Estaba también un grupo de los independentistas plenos, muchos de ellos masones, y por último el de aquellos que reconocían su lealtad al rey, inexistente por haber sido depuesto, pero no a España. La Revolución de Mayo fue un acontecimiento eminentemente porteño, no estuvo consensuado ni avalado por el resto del virreinato. Es más, una vez resuelto, se mandó un ejército al interior del país para anunciar la buena nueva. ¿Por qué fue esto así? Seguramente, en parte, por problemas de comunicación y de tener que cumplir con ciertos tiempos que no podían postergarse. Pero también es cierto que el interior era más conservador y no todos apoyarían esta revolución. Córdoba fue la primera en oponerse. Buenos Aires comenzaba a perfilarse como la signataria de los destinos de nuestro país. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los inmigrantes. Si queremos pasado